Hay un refrán muy popular que dice, fue por lana y salió trasquilado. Esta expresión se utiliza normalmente cuando una persona busca una solución a una situación particular, pero el resultado es peor de lo que se imaginaba y las consecuencias normalmente son negativas para el que fue por esa lana. Si nosotros tuviéramos que hacerle un refrán al texto de hoy, podríamos decir tranquilamente que Sedequías, representando al pueblo como el rey del momento, fue por lana y salió trasquilado. Fue por ayuda y salió peor de lo que esperaba. Él buscó a Dios a través del profeta Jeremías en el momento más crítico de su vida y de su reinado, creyendo que el Dios misericordioso pudiera hacer algo en favor de él y del pueblo que reinaba, es decir, de Judá. Era el momento más crítico de este rey. No es de extrañar en nuestro tiempo ver este tipo de actitudes en muchas personas hoy en día. Muchos que invocan a Dios cuando están en problemas, como si Dios fuera ese apagaincendios, ese Dios bombero que está dispuesto a sacar de líos a la humanidad cuando lo invocan, pero mientras no están en ningún problema, creen que lo demás lo pueden solucionar con sus propias fuerzas. Y la realidad de este pasaje y el pueblo del momento sigue pasando hoy en día entre nosotros. Así que no solo vemos este pasaje como algo que sucedió hace aproximadamente 2600 años, sino que también tiene connotaciones para nuestra época. Estoy seguro que de manera práctica nosotros podemos estar en la misma situación que el rey Sedequías y este pueblo. Solo pregúntate, amado hermano y visita que tú estás aquí. ¿Cuándo oras más? ¿Cuando estás en prosperidad o cuando estás en necesidad? ¿Cuándo oras más? Y esto le pregunto a los creyentes en este lugar. Pero si acá hay alguien que no conoce a Dios, pero tiene una noción de que hay un Dios, que existe un Dios que gobierna todo, entonces le buscas es cuando estás en necesidad. De hecho, por lo general, lo que el Señor ha rescatado, los que al Señor ha rescatado, lo ha hecho a través de situaciones en las que Él mismo de manera providencial nos ha colocado y que hemos buscado de Él con motivaciones equivocadas, pero aún así Él ha sido misericordioso y nos ha salvado a pesar de nosotros. En algún momento de nuestras vidas, creyentes e incrédulos en este lugar, hemos visto a Dios como ese bombero para que apague el fuego del problema en el que estamos metidos. El pueblo de Judá estaba en la misma situación en este pasaje que vamos a estudiar hoy. Ellos habían pasado rechazando a Dios y ahora lo necesitaban. La espada en el cuello profetizada años anteriores ahora se estaba volviendo una realidad latente en sus cuellos. Y quiero que tengamos unas consideraciones acerca de este pasaje que me parece pertinente para no confundirnos. En primer lugar, este libro del profeta Jeremías no está ordenado de manera cronológica conforme tú lo vas leyendo capítulo a capítulo. El capítulo 20 terminó tal vez de manera abrupta. La semana pasada cuando Ángel predicaba, terminó con un Jeremías quejándose. Y ahí terminó. Y tú esperabas hoy que bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Y tan sorpresa, no vamos a hablar de Jeremías hoy. Y uno esperaría que siguiera viendo qué pasó, ¿verdad? En el capítulo 21, pero resulta que este capítulo 21, sus hechos y sucesos fueron muchos años después. Tan es así que miramos que aquí se nos nombra al rey Sedequías
que fue entre los reyes el último después de 3 reyes más malos que se mencionarán en el próximo capítulo. Entonces no tenemos una cronología exacta de que viene hecho tras hecho cuando tú estás leyendo el libro de Jeremías. De hecho, si tuviéramos que ubicar cronológicamente este texto de hoy, es probable que debiéramos ubicarlo más o menos por donde está el capítulo 37 y 38. Pero miren que está en el capítulo 21. Pero al Señor le plació dejarlo en este lugar. Es como si ahora la profecía estuviera ordenada de atrás para adelante, de la más antigua a la menos antigua, conforme al orden que leemos naturalmente en este libro de Jeremías. En segundo lugar, para contextualizarlos un poco más, el pasur que se menciona en este pasaje es absolutamente y contundentemente diferente al que se mencionó en el pasaje anterior. Para que no vean de que bueno, y el pasur, ahora sí, capítulo 21, no, es absolutamente diferente. Este que está en el capítulo 21 dice el texto que es hijo de Malquías. El del capítulo anterior es hijo de Immer, o era hijo de Immer. Creo que esto, si bien es evidente, es bueno mencionarlo porque a veces por asociación nos podemos confundir y pensar que esto ocurrió de un día para otro. Al mismo pasur, el pasur este que hizo con esto Jeremías, ahora le va a pedir conchudamente a Jeremías que ahora le hable al Señor. ¿Cómo así si pasur le acaba de decir a Jeremías que se muriera? ¿O no le dio látigos? Y ahora este mismo pasur, bueno hermano, no es el mismo pasur. No es el mismo pasur. Y en tercer lugar, los hechos del libro de Jeremías fueron aproximadamente en 50 años. Todos esos hechos proféticos que ocurrieron aproximadamente en 50 años. Lo que pasa es que nosotros en 52 capítulos los estudiamos en un año máximo. Pero todo esto ocurrió en 50 años. Abarcamos 50 años de la historia del pueblo de Dios. Y esto no es de un día para otro. Quiere decir esto que pueden pasar años entre un capítulo y otro, o entre un suceso y otro. Se entiende que Jeremías se escribió entre los años 630 al 585 antes de Cristo. Y este suceso que vamos a estudiar hoy es probable que haya pasado en el año 594. Entonces, si tú te fijas, pasaron aproximadamente 36 años para que pasara este suceso, y por eso es que se ubica más allá de lo que en nuestra Biblia, en la Biblia que tú tienes en tus manos, aparece allí. Así que habiendo dicho esto, hermanos, yo creo que todo esto es importante para la correcta interpretación del libro, y no está de más hacerlo con el fin de que nosotros podamos entenderlo con mayor claridad. Esta narrativa tiene su propio escenario, y el escenario es el rey Sedequías pidiendo a Jeremías a través de Pasur y de Sofonías, que era sacerdote. Ese escenario nos muestra una situación o un problema. Queremos que el enemigo se retire de nosotros. Eso es lo que ellos van a pedir, o eso fue lo que ellos llegaron a pedir. Queremos que el enemigo se retire de nosotros. Por lo tanto, Jeremías consulta de nuestra parte al Señor, porque el rey de Babilonia, es decir, Nabucodonosor, nos hace la guerra. Ya el capítulo pasado se nos había develado por parte del profeta cuál era el pueblo o el enemigo que tomaría en cautiverio a Judá, es decir, Babilonia. Por primera vez se menciona Babilonia en el capítulo 20. Lo habíamos dicho desde el primer capítulo nosotros porque ya habíamos leído el libro. Pero ahora cuando vamos estudiándolo capítulo tras capítulo, nos damos cuenta que apenas en el capítulo 20 Babilonia es mencionada. Ya en nuestro texto ahora podemos ver con nombre propio cómo se llama el rey de Babilonia, el gran y poderoso Nabucodonosor. Por eso el temor de Sedequías, porque el hombre tal vez más temido del mundo conocido lo tenía encima. Apela a Dios, porque tal vez el Señor haga con nosotros conforme a todas sus maravillas. Ahí sí Sedequías se acordó de todas las maravillas que el Señor hace. Es posible que Sedequías
rememore lo que pasó 100 años atrás con el pueblo de Israel, es decir, el reino del norte, cuando serían cautivos por Asiria, y lo que el rey Ezequías, es decir, el que estaba reinando en ese momento 100 años antes de Sedequías, en el reino del norte, Sedequías está en el reino del sur, él está rememorando lo que el profeta Isaías le dice al Señor, o cómo Isaías intercede por Ezequías delante del Señor. Noten lo que dice Isaías 37, del 1 al 7. Cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Entonces envió a Eliaquim, mayordomo de la casa real, con el escriba Sebna y los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós. Y ellos le dijeron, así dice Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de desprecio, pues hijos están para nacer, pero no hay fuerzas para dar luz. Tal vez el Señor tu Dios oirá las palabras del Rabsacés, a quien su señor, el rey de Asiria, ha enviado para injuriar al Dios vivo, y lo reprenderá por las palabras que el Señor tu Dios ha oído. Eleva pues una oración por el remanente que aún queda. Cuando llegaron los siervos del rey Ezequías ante Isaías, éste les dijo, así dirán a su señor Isaías a estos hombres, así dice el Señor, no temas por las palabras que has oído, con las que los siervos del rey de Asiria me han blasfemado. Voy a poner en él un espíritu, oirá un rumor y se volverá a su tierra, y en su tierra lo haré caer a espada. ¿Qué estaba pasando 100 años antes de Sedequías? Sedequías estaba recordando, ok, allá pasó algo, yo voy a apelar por lo mismo, y lo que hizo el Señor fue confundir al rey de Asiria para que se devolviera y no cautivara en ese momento todavía al pueblo de Israel, es decir, al reino del norte. Esta fue la respuesta de Dios a Ezequías a través de Isaías. No te preocupes, que yo estoy a cargo y los haré devolverse. Es así de sencillo. Es probable que entre las maravillas que el rey Sedequías mencione está esta. Seguramente era la más latente, de pronto se acordó de Egipto, allá cuando el Señor lo sacó de Egipto, pero esta que estaba latente y que el pueblo de Judá había sido advertido de que no se comportaran como su hermana, seguramente la tenía allí en su mente. Están en aprietos, y así como liberó a Israel de Asiria en ese momento, de pronto puede hacerlo con nosotros. Pero, hermanos, a diferencia de la respuesta que da al rey Ezequías, el profeta Jeremías de parte de Dios no le da esa misma esperanza. No le da esa maravilla que él esperaba que pasara. Era crónica de una muerte anunciada, y por lo tanto no solo no lo salvará de lo que viene, sino que para salir trasquilado hace saber al rey que él mismo está de parte de Babilonia en ese mismo momento. Por eso nuestro sermón dominical de hoy, que se titula Entre la vida y la muerte, nos muestra la respuesta sistemática de Dios en este nudo para que finalmente pueda haber una luz en medio de la oscuridad. Pero esa luz que seguramente al escucharla el rey Ezequías tal vez no la iba a apreciar mucho. Ya vimos el escenario. ¿El escenario cuál es? El pedido a Dios de que les ayude en el camino. Ahora veamos la respuesta de Dios a la petición de Sedequías. El camino que les espera. Versículos 3 al 7. Vamos a leerlo sistemáticamente. Voy a ir leyéndolo y comentando algunos aspectos de eso que vamos leyendo. Dice el versículo 7. Entonces Jeremías les dijo, así le dirán a Sedequías, así dice el Señor, Dios de Israel, yo haré volver atrás las armas de guerra que ustedes, Sedequías, tienen en sus manos, con las cuales pelean contra el rey de Babilonia y contra los caldeos que los sitian fuera de los muros, y las reuniré en medio de esta ciudad. Lo primero que le dice el Señor a Sedequías
en su respuesta a través del profeta es un rotundo no. Pero no solamente un no, sino que un no con agravio, con algunos agravantes que el Señor le está sumando. Primero, que las armas que el rey de Judá, Sedequías, tenga para atacar a Babilonia, o más bien defenderse, serán refrenadas por el mismo Dios. O más bien, no podrán usarlas, las haré volver atrás, las haré volver atrás. Todo lo que tengan contra Babilonia y los caldeos será absolutamente infructuoso, porque yo haré volver esas armas para que no puedan ni atacar ni defenderse. Pareciera, si lo leemos así, de que Dios estuviera en favor de Babilonia, ¿sí o no? Como que ya me aburrí de este pueblo, vamos a escoger otro pueblo. No. Pero no solo eso, sino que sumado a que refrenará sus armas contra Babilonia, los perpetradores estarán reunidos en el centro de la ciudad para hacerles mal. El Señor mismo en primera persona está a cargo de lo que Babilonia haga o no haga. Y cuando el texto dice los caldeos, están hablando de los mismos de Babilonia. Es como si fuera el gentilicio sumado al babilónico, el gentilicio de los de Babilonia, que también se les llamaba los caldeos. Pero la respuesta se va agravando a medida que Dios la da a Sedequías a través del profeta. Noten lo que dice el versículo 5. Yo mismo pelearé contra ustedes con mano extendida y brazo poderoso. Y noten esto, aún con ira, furor y gran enojo. Y para que no les quede duda, heriré a los habitantes de esta ciudad, y hombres y animales morirán por una gran pestilencia. Entonces el Señor ya no solo refrenará las armas, sino que estará a cargo de las armas de los enemigos de Judá, de las armas de Babilonia, y lo describe como: yo pelearé contra ustedes con mano y brazo extendido, poderoso. Y la triple mención que el texto nombra, ira, furor y enojo, estarán sobre ustedes. Son sinónimos para dejar claro que la ira de Dios está sobre ellos, y el instrumento que utilizaría se llama Babilonia. Nabucodonosor se puede ver poderoso, pero detrás de él está la mano de Dios extendida en contra de su pueblo. Detrás de Nabucodonosor el poderoso realmente está el poderoso Dios. Por donde lo vean, o por más que quieran protegerse, no podrán hacer absolutamente nada. Este pueblo estaba destinado a morir de manera inminente. No solo Dios va a refrenar a su pueblo a que no pueda atacar ni defenderse, sino que Él mismo estará en contra de ellos, atacándole. Yo pelearé contra ustedes. ¿Qué hacemos? ¿Tú te imaginas a estos dos hombres que fueron de parte de Sedequías a Pasur? Yo, ilustrándome en mi mente a veces, que yo pienso más de lo que no debo pensar, me imagino a Pasur diciendo: oye, pero yo no fui ese Pasur, y mira todo lo que tú me estás diciendo a mí. Chistosamente lo he dicho a Jeremías: tú estás seguro que yo no soy ese Pasur, ¿verdad? Porque pareciera que estuvieran cobrando venganza a lo que ya te hicimos a ti. Pero miren lo que sigue, porque si esto es duro, lo que dice el versículo 7 dice: y después declara el Señor a Sedequías:
rey de Judá, a sus siervos, al pueblo. Es decir, esta profecía, si bien se la está diciendo al rey, es aplicable a todo el pueblo. Y dice, y a los que sobrevivan en esta ciudad de la pestilencia, de la espada y del hambre, los que sobrevivan, llámese rey, siervos o pueblo, los entregaré en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan sus vidas. Y él los herirá a filo de espada. No los perdonará ni les tendrá piedad ni compasión. Entonces, hermanos, imagínense ese escenario. Fueron por lana, Dios ayúdanos, para ver si tus maravillas están a favor de nosotros en este momento contra el hombre más poderoso del mundo conocido, rey de Babilonia. Y la respuesta de Dios es no, no. Ni siquiera ustedes se van a poder defender, ni siquiera van a poder atacar. Y por si acaso, yo soy el que va a pelear contra ustedes. Y además de todo, si queda alguien medio vivo o medio muerto, se va con el rey de Babilonia. ¿Para dónde cogemos, hermanos? Ponte en la mente de esos hombres hace 2600 años. ¿Para dónde cogemos? Si después del juicio que haré contra ustedes, en donde no se podrán defender con sus armas ni atacar a nadie, porque las refrenaré. Si después de dejar que los caldeos se metan al centro de la ciudad y yo mismo los ataque con furor, enojo e ira, y si aún después de esto queda alguien vivo, llámese rey, siervo o pueblo o cualquier persona que quiera ver, yo mismo los entregaré, dice el Señor a Sedequías. Serán entregados en manos del rey de Babilonia, del rey de los caldeos, para que sean heridos a filo de espada. Él no les perdonará ni tendrán piedad de los que sobrevivan a tal pestilencia de juicio y furor de Dios sobre el pueblo. Sedequías fue por lana, hermanos, y salió trasquilado. Fue por ayuda y terminará fusilado. Fue por un Dios bombero y le contestó el Dios todopoderoso que está airado contra un pueblo justamente por causa de su propia idolatría y su corazón endurecido. Babilonia solo es un instrumento. Nabucodonosor no es tan fuerte como él se cree. Está siendo usado por el Dios fuerte y justo. Este rey es malo, perverso, que tal vez después parece que cambia, pero el que lo dirige y permite que haga lo que haga es el soberano, el fuerte, el campeón temible, el poderoso gigante, como lo dice el mismo Jeremías. Pero ¿saben algo, hermanos? En medio de esta cruel, dura respuesta que este pueblo ha podido escuchar, Dios le da una luz de esperanza, una lucecita de esperanza a Sedequías para que haga lo correcto y pueda ver que en él está la decisión de vivir y morir. Y eso es lo que nos lleva al desenlace de esta historia. Versículos 8 al 10. También dirás a este pueblo, así dice el Señor, ahora pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. El que se quede en esta ciudad morirá a espada de hambre y de pestilencia. Pero el que salga y se entregue a los caldeos que los sitian, vivirá y tendrá su propia vida como botín. Porque he puesto mi rostro contra esta ciudad para mal y no para bien, declara el Señor. Será entregada en manos del rey de Babilonia, quien le prenderá fuego. En medio de las palabras del profeta a estos hombres para Sedequías, hay una luz de esperanza, hermanos. Una lucecita. Hay una oportunidad de un éxodo exitoso, pero que tal vez a Sedequías o a cualquiera que está en este lugar puede parecerle demasiado sacrificio. Tienen delante dos caminos. Escojan.
¿El camino de vida o el camino de muerte? Solo hay dos caminos. Todos a una voz, ¿cuál escogerían ustedes? El de vida, indudablemente. El de vida. Nosotros somos tan amantes de nosotros mismos que no queremos ni siquiera morir. ¿Quién de aquí quiere morirse? Una cosa es querer morirse, otra cosa es desear estar con el Señor. Son dos cosas diferentes. Yo deseo estar con mi Señor. Yo no deseo morirme, pero quiero estar con mi Señor. Así estaba Pablo enredado, que no esté enredado yo. Yo quiero estar con mi Señor, yo no quiero morirme. Si el Señor viene hoy, bendito sea el Señor, me cogió vivo. No sé cómo será eso y cómo me transformará, pero Él sabe y Él lo va a hacer. Ahorita lo estábamos aprendiendo. Pero si indudablemente te pusieran a escoger camino de vida o camino de muerte, que diga vida por aquí, muerte por acá, ¿cuál vas a coger tú? Vida. Vámonos por la vida. Pero el problema de eso es que Dios le dijo lo que va a encontrar en el camino. El problema con este camino de vida que el Señor le ofrece a Judá, es entregarse a Babilonia de manera voluntaria. No traten de hacer guerra, sino entréguense. Imagínate esas dos puertas allí. Vida, muerte. Vamos a echarnos una asomadita. Muerte, abro la puerta. Está el Dios Todopoderoso esperándote para acabarte. Vamos para el de la vida y encuentro un letrero, entrégate. Si hacen guerra, mueren. Es más, aún si se quedan en esta ciudad, morirán a espada, hambre o pestilencia. Pero tienes algo seguro, vas a morir, sí o sí. Pero si se entregan a sus sitiadores, obtendrán un botín. ¿Cuál es el botín, Señor? Sus propias vidas. Hermanos, entregarse a Nabucodonosor no era entregarse a un gobierno como el de ahora. Era entregarse a un hombre perverso. El hombre asesino. Acababa de manera miserable cualquier vida. Ellos sabían a qué se iban a enfrentar. Tú y yo ni siquiera sabemos de eso. Aún en medio del rostro de Dios contra este pueblo, el cual es para mal, les está dando una opción de vida. Entréguense. Esta ciudad será incendiada, así que si se quedan, morirán como quieran verlo, pero si quieren vivir, deben entregarse. Cuando yo meditaba en este sermón, hubo una frase que se vino a mi mente de un filósofo técnico futbolista. Yo no sé si fue futbolista porque no lo conocí cuando fue jugador, si es que fue jugador, pero él dijo una frase que hasta el día de hoy todavía recuerdan: perder es ganar un poco. Cada vez que ustedes recuerdan esa frase, fue la eliminación del mundial. Perder es ganar un poco. Es una frase que a muchos les puede sonar un poco mediocre, ¿no? Sobre todo para el fútbol, pero si lo ponemos en perspectiva de este evento en Judá, podemos decir que ellos están perdiendo su libertad para ganar la vida, porque no tienen otra opción si quieren mantenerse de pie. Así que ese filósofo atinó aquí. Así el éxodo de esperanza que este pueblo tiene es entregarse a sus perpetradores para que por lo menos puedan vivir. Es lo que Sedequías quería. Pues allí tiene la respuesta. ¿Quieres que te libren, Sedequías? ¿Qué le está diciendo Dios? Entrégate. Entréguese. ¿Tú quieres vivir, Sedequías? Entrégate. Consulta a Dios para ver si nos ayuda. Ok, Sedequías, la ayuda es que se entreguen para que vivan. El éxodo de Egipto era para un desierto y tenían sí o sí que confiar en Dios. El éxodo para que este pueblo pudiera vivir es entregarse a la esclavitud y cautiverio al país más temido del mundo conocido, y que confíen en Dios allá donde estarán.
Ustedes que están en este lugar, hermanos, tu camino de vida o de muerte evidencia al Dios que perteneces. Tu camino, hermano, escucha bien, visita que estás aquí, lo que nos acompaña por primera vez, escucha bien. Tu camino de vida o de muerte evidencia al Dios que perteneces. Si Judá camina en vida, tendría que entregarse a la aflicción. Si camina en muerte, tenía que una vez más ir en contra de Dios. Mis hermanos, cuando vemos esta historia aislada del resto de la Escritura, podemos verla sin esperanza, podemos verla con mucho dolor, sin consuelo alguno, y poder incluso evaluar nuestra circunstancia a la luz de lo que le sucedió al pueblo de Judá por causa de su desobediencia. Y si bien desobedecer al Señor trae consecuencia, nosotros tenemos una mayor esperanza porque tenemos todo el panorama completo. Tenemos un consuelo diferente porque conocemos el resto de la historia. Y mientras estamos de este lado de la eternidad, podemos ver cada aflicción o disciplina de Dios como parte de su trato con nosotros, de manera particular para hacernos más y más y más como nuestro bendito Salvador Jesucristo. Porque como Judá, hermanos, Jesús, nuestro Señor, fue entregado al juicio de Dios. El Padre entregó al Hijo propiciando sobre sí el castigo que cada uno de los que estamos acá merecemos o merecíamos justamente por causa de nuestros pecados. En este lugar no hay ninguno que pudiera presentarse delante de Dios aprobado por sus propias obras. Ningún hombre o mujer en la humanidad completa pudiera hacer eso. Por eso, nuestro éxodo seguro, amados hermanos, es Cristo. Hemos y estuvimos en pecado todo el tiempo, sumergiéndonos en los placeres de esta vida por mucho tiempo. Y tal vez no teníamos a Babilonia sobre nosotros, pero teníamos algo peor, nuestro pecado enseñoreándose de nosotros y que nos llevaría por el camino de la muerte segura sin contemplación alguna. Pero el Señor nos dio la salida. Nos dio nuestro éxodo para vida y este es nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso tuvo que hacer juicio sobre él para que la demanda de la justicia suya no quedara sin paga. Dios no puede pasar por alto los pecados porque entonces no sería un Dios justo. Pero desde antes de los tiempos de Jeremías, Él, Dios Todopoderoso, había prometido el siervo sufriente que moriría en una cruz, soportando su propio brazo sobre él, para que nosotros, los que estamos en Cristo, no padezcamos nunca y tengamos nuestro puerto seguro y descansar siempre en esos brazos del Señor. Hermanos, noten lo que dice Isaías 53, del 1 al 6. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado. Y dice el texto, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. La ira que nosotros merecíamos estuvo sobre su Hijo para que a nosotros, en vez de ira, se nos extendiera misericordia. Porque el problema que teníamos con Dios fue resuelto en la cruz, amados hermanos. Ahora nuestro Señor es el camino de vida.
pero no de vida terrenal, sino de vida eterna. Él es el camino que debemos andar. Mis hermanos, por la misericordia de Dios, estamos en el camino correcto, el único camino que nos lleva al Padre. En dicho camino tendremos aflicciones, sufriremos dolores, padeceremos persecución y desprecio, pero este camino nos lleva a un puerto seguro, independientemente de la turbulencia del trayecto. Saber que estaremos en puerto seguro eternamente nos debe llevar a vivir un presente con gozo y no dejarnos administrar por las circunstancias. Estando en este camino de vida verdadera, padeceremos por causa de ideologías y filosofías huecas de la época, pero perseveremos porque esas filosofías son solo camino de muerte. Tenemos seguro el puerto al que llegaremos, pero mientras estamos en ese trayecto, debemos tomar decisiones sabias que nos ayuden a contrarrestar la época y sus sazones. No nos dejemos envenenar por nada y acudamos siempre al capitán del barco, al poderoso Rey de gloria que nos ha salvado y nos ha dejado instrucciones en su palabra y habita en nosotros en la persona del Espíritu Santo, el cual nos redarguye para poder tomar la ruta correcta dentro del camino en el que estamos. Noten lo que dice el mismo Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 7. Entren, es una orden, hermanos, entren por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, seamos sensatos siempre. Entremos por esa puerta estrecha y el camino angosto, esa puerta estrecha que cuando tú vas caminando vas a encontrar frases como entrégate, no vivas en tus pasiones, entrégate a tu Rey, entrégate a Cristo, abandónate a ti mismo y entrégate al Rey, porque Él es el capitán de nuestro barco que nos va a llevar al puerto seguro. No hay nada más seguro, hermanos, que estar en esas manos del Rey, y no del rey de Babilonia llamado Satanás, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha destruido a Satanás en la cruz del Calvario y lo ha vencido por siempre y para siempre, hermanos. Estamos en esas manos, no en ninguna otras. Estamos allí. Siempre seamos sensatos delante de Dios y procuremos que nuestras decisiones y cualquier cosa que hagamos estén en la senda estrecha y no caigamos en el juego de Satanás de creernos firmes en el camino ancho, donde solo encontrarán perdición, disciplina y consecuencias por los pecados que cometamos. Hermanos, no podemos entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino ancho. No podemos. No se puede. Si entras por la estrecha te mantienes en lo angosto. Si tú andas en lo ancho es porque tu puerta fue la amplia, no fue la angosta. No seamos como los del pueblo de Judá que buscaban solo al Dios bombero. Hoy vine solamente porque tenía una necesidad. No busquemos al Dios bombero, al Dios que lo libere de sus circunstancias temporales cuando Él ya nos ha libertado de las verdaderas consecuencias por causa de nuestros propios pecados y fueron eternas, y que cualquiera sea la circunstancia, estamos en manos seguras y que ya la muerte no tiene más poder sobre los hijos de Dios, los hijos de la vida eterna. Hermanos, recuerda siempre eso. No importa tu camino angosto. En tu camino angosto te vas a caer, te vas a tropezar y otra vez te vas a levantar, porque el que te lleva en el camino es el Señor. No midas tu vida eterna por causa de tu circunstancia actual. No, hermano. Cuando tú midas tu vida eterna, lo único que tienes que contemplar es la cruz del Calvario. Más nada. No importa en dónde te tiene el Señor hoy, Él te tiene ahí porque Él te quiere ahí, porque te está haciendo más como su Hijo Jesucristo. Él te tiene ahí.
Así que ahí donde tú estás, deleítate con gozo porque esta circunstancia me está haciendo más como Cristo, Señor. Bendito sea tu nombre porque esto me está haciendo más como tu Hijo. Y yo sé, porque tu palabra lo dice, que ni la vida, ni la muerte, ni potestades, ni ninguna cosa creada podrá separarme del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, son promesas que debemos recordarnos cuando estamos allí en ese camino tirado. Pero que sabemos que cuando otra vez levantamos la mirada, está el Rey de Reyes, ese que caminó perfectamente con la corona, esperándote algún día para entregártela en la eternidad, hermano. ¿Qué más deseamos nosotros? ¿Qué más deseamos nosotros? Y tú, amigo, que estás en este lugar, vas directo a un abismo. El camino donde estás va directo al precipicio del infierno, y lo que lamento de todo esto es que tú mismo decides acelerar el paso para llegar más rápido. Ese acelere puede ser tu propia vida desenfrenada, tus gustos personales, tu orgullo, tu familia, tu trabajo. Tantos ídolos que el corazón puede fabricar que no te estás dando cuenta que vas por el camino de la muerte. El Señor te está llamando, amigo, al camino de vida. Es en donde tendrás todo lo demás que te mencioné, pero bajo el gobierno de Cristo y bajo su señorío. No busques a Dios porque estás enfermo, porque tienes problemas con tu esposa, porque tienes problemas con tu esposo, con tus hijos, porque tienes problemas financieros. Dios no es un bombero que está dispuesto para ti para apagar los incendios de tu vida. No, Él no apaga incendios, Él cambia corazones, y eso es lo que tú necesitas hoy, porque tu peor problema no son estos, sino que estás enemistado con el Dios de gloria, y eso te lleva al camino de la muerte eterna. Arrepiéntete y vuelve. Mira el camino correcto en donde no hay perfección por causa de nuestros pecados, pero sí hay seguridad eterna de vida. Con esto no se te acaban los problemas. Eso sí te lo garantizo. Ven al Señor, amigo, pero tus problemas no se te van a acabar. Pero de lo que sí estoy seguro es que vas a lidiar con ellos de una manera diferente. Ves a Cristo, ves al camino real y no andes por el camino ancho de la vida, que seguramente te llevará a la perdición. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, bendito Dios.